Ya llevamos un tiempo. Vale. Ya recortamos un poquito por ahí y ya quedó. Bien. Pues bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy el profesor Antonio Panchi y me encuentro con el profesor Abraham Martínez Maldonado, Buenas noches. quien ya vimos en alguna plática anterior, y esta es para darle continuidad justamente a lo que pues ya veníamos trabajando un poco acerca de la religión y la cuestión de las masas. En esta ocasión quisiéramos empezar tocando uno de los temas que quizás nos representa algo de las festividades que se hacen en la religión y que de repente se puede ver como un ejercicio de la masa, es decir, la cuestión del Pentecostés, ¿no? Que es un festival religioso del que ya iremos hablando, ¿no? Un poquito, de esos hay muchos videos en internet y así, pero pues igual, ya sabremos más al respecto. Así que bueno, Abraham, pues si quieres empezamos y vamos a ver qué podemos ir llegando a conocer acerca de las masas. Sí, entonces aquí hay una cuestión importante, ¿no? Entonces, hablamos al principio de la sesión anterior de la diferencia entre actitud y comportamiento religioso. Sí. Es decir, entre la forma en la que el hombre religioso piensa, reflexiona su religión, se identifica con ella, y en contraparte, cómo actúa en función de esa religiosidad. Sí. Entonces, tenemos dos elementos que conviven. Uno es interior, evoca, podríamos el fuero interno de la persona, y el otro tiene que ver con la forma en que esas actitudes lo ponen en contacto, lo desenvuelven con su sociedad. Okay. Entonces, digamos, la actitud interna va de el afuera hacia el dentro, cómo se piensa, cómo se reformulan los preceptos de la cultura hacia el fuero de la persona, y por el otro lado, cómo estas actitudes tienen una repercusión sobre su ambiente. Entonces, es importantísimo, ¿no? Entonces diríamos que, por ejemplo, el comportamiento se va a dar, a ver si está así, porque igual no. Es más bien de lo que viene de fuera hacia el interior del sujeto. El interior del ¿Y la actitud sería cuando lo exterioriza o sería cuando, más bien? Exactamente, cuando se exterioriza, cuando se toman estos elementos culturales, se ponen en contraposición con el elemento interno, sí, y generan una actitud de regreso hacia la sociedad. Entonces, aquí podríamos decirlo que hay una interactuación, uno se complementa al otro. Entonces, el individuo no es un ser cerrado, es un ser que siempre está en contacto con su sociedad. Entonces, los elementos de lo que él piensa, de lo que él hace, de lo que él cree, van a afectar el ambiente exterior. Okay. Entonces, hoy en día, porque la cuestión social, también nuestra nuestra comunidad está muy volcada hacia el individualismo. Entonces, tenemos una cierta impresión de que todo está determinado y controlado por la persona, pero en verdad aquí hay algo importantísimo, ¿no? Todo eso está, podríamos decirlo, alimentado por la comunidad. Hay una sociedad que te da los elementos a través de los cuales te recreas personalmente, te recreas a un nivel interno. Entonces, esto no significa tampoco que te determine, te da elementos, te ayuda, te da una serie de instrucciones, de hábitos, de usos, a través de los cuales tú te vas a guiar dentro de la sociedad. Entonces, esto no es un instructivo infalible que uno tenga que cumplir como una especie de programación. La cultura funciona como una serie de preceptos, de guías que toma el hombre para poder integrarse con la sociedad. Entonces, esto es importantísimo. Pero ¿dónde está esta pequeña opción o oportunidad que tiene el hombre de comportamiento cuando ya está, digamos, todo esto como determinado, ¿no? O sea, ¿qué tendría que pasar para que este sujeto de repente pueda optar por hacer o no hacer lo que la cultura le dicta que haga? Digamos que aquí hay un fenómeno importante, ¿no? Y esto es también relevantísimo para la historia de la religión y en general para el estudio de la conducta y del comportamiento humano. Entonces, primero, podríamos decirlo así, el individuo es por sí un ser aislado. Podríamos denominarlo así, porque en contraposición, nosotros lo podemos cotejar de las especies, de los animales, el ser humano tiene conciencia de sí, sabe que está aparte de las cosas. Entonces, podemos hacer la contraposición, podemos conocer este fenómeno, sobre todo en los niños, ¿no? Que todavía no han desarrollado esta parte de la conciencia de sí. El niño se siente continuidad de su madre. Su madre, su padre, su familia son lo mismo que él. Por eso podemos ver que cuando ocurre algo con su madre, con su padre, con su familia, el niño puede contrariarse, puede enojarse,
precisamente porque lo que le ocurra a su familia es lo que le está ocurriendo a él. Hay una sensación muy fuerte de identificación y esto lo lleva al mismo tiempo a apropiarse, podríamos decirlo así, de una manera casi tiránica de aquello que le pertenece. Por eso habla de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de su familia. Ajá. Y en contraposición, el adulto puede hablar del padre, de la madre, con una cierta distancia. Sí, se identifica con ellos, pero digamos, no hay una obligación de continuidad. No se siente tan identificado, tan cargadamente obligado por la presencia de los padres, y es por eso que en contraparte puede realizar una conducta social apropiada. Es decir, para desarrollarse en la escuela, en el trabajo, en sociedad en general, no tiene que estarse remitiendo a sus padres, ¿no? Entonces tiene la opción, de estar aparte. Entonces esta noción, o mejor dicho, esta realidad va aumentando en el ser humano, se va haciendo cada vez más latente desde su nacimiento hasta más o menos los 6, 7 años, cuando el ser humano ya tiene una conciencia de sí mismo. Ahí es donde ya reconoce que está aparte de sus padres, que sus padres pueden tener sus ideas, pueden tener sus usos y costumbres, pueden son independientes de él, y él también empieza a trabajar su fuero interno por su propia voluntad. Entonces, a través de esto llega la formación de sus propias ideas, de sus propias conclusiones, de su propia forma de ser, comienza a ser crítico desde muy temprano con sus padres, y esto se va a acentuar sobre todo en la adolescencia, donde ya va a empezar incluso una negación. Entonces ya no le interesa tanto las determinaciones, las opiniones de sus padres, pero también esto implica otra conciencia bien específica, la conciencia de que uno es libre, de que uno es autónomo, de que está separado por un lado de la familia, pero también de todo lo que está alrededor de él. Entonces esto es importantísimo. Entonces hay solamente en el ser humano hasta el momento vamos a reconocer que hay ese desfase entre el yo y la sociedad, entre el yo y además también el mundo, todo lo que lo rodea. Estamos hablando tanto de la sociedad en general como de la propia naturaleza. El ser humano es ¿cómo podríamos decirle? El único animal que sabe que es un animal, que sabe que está y que esa condición lo separa de la naturaleza. Los animales simplemente son y se ocupan a través de su instinto de lograr de cubrir sus necesidades. El ser humano incluso puede manejar sus necesidades, esto es importantísimo, para cumplir con otros intereses más trascendentales. Puede en cierto momento incluso negar la necesidad para, en contraparte, esto nos lo diría Eric Fromm y Viktor Frankl, realizar un sentido. Entonces hay otras realidades más allá de la simple necesidad animal, que son lo que lleva al hombre, por un lado, a formar una sociedad más amplia y también una cultura. Entonces la cultura es un proceso de formación voluntaria. Entonces, por un lado, ya hay unos ciertos elementos culturales que están en el ambiente, que están en la sociedad, pero al mismo tiempo mis contribuciones van de una manera voluntaria a transformar ese contenido. Entonces, también es por eso que la cultura se va transformando conforme se transforman los individuos, y esto significa también una transformación de la sociedad. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Pero también, en contraposición, precisamente por esta conciencia del ser humano, va a surgir como una especie de pivote, de contraposición, de reacción en su propio ser, una cierta intención, una cierta necesidad de reintegrarse a esa continuidad con la naturaleza. Entonces esto lo podemos ver en nuestra cultura, de nuevo en la leyenda del salvaje. Entonces el nómada, el hombre que vive en la selva, el hombre primitivo, que está en inmediatez con el ambiente, con los animales, con las plantas. Esto se ha poetizado muchísimo en Occidente con la filosofía del hombre salvaje desde Rousseau en adelante. Ese hombre que es feliz porque está integrada a la naturaleza y porque todavía no sabe nada de las complicaciones de la cultura, de la ciencia, de la civilización.
Entonces el hombre ha formado estos elementos, la ciencia, la religiosidad, la cultura, pero también esos son, podríamos llamarlos así, elementos de una sobrenaturalidad. Es algo que no existiría por sí mismo, sino que en verdad han venido a la existencia porque la humanidad los ha creado, los ha generado. Entonces, esto de nuevo reafirma la diferencia entre el ser humano y la naturaleza. La naturaleza no hace poesía, no hace cultura, no hace escritura, no hace arte. Sus procesos son muy diferentes a los de la sociedad, a los de la cultura en general. Entonces, el hombre civilizado sabe, siente y también resiente esa separación. Entonces él mismo se puede dar cuenta que no es exactamente un ser natural. Parece, se siente, su propio físico es como el de los animales. Pero el resultado de cómo aplica esta plataforma mental y también esa conciencia de sí es lo que lo separa de los demás. Y así es lo que lo puede separar entonces de la cultura o de su contexto, digamos, inmediato, la conciencia de sí. Exactamente, la conciencia de sí es lo que abre la oportunidad, decíamos, por un lado de separarse de la naturaleza y por el otro lado también de separarse de su sociedad. ¿Puede un sujeto cuestionar o más bien ejercer esta conciencia de sí en medio de la masa? Por ejemplo, lo que hablábamos en el principio de esta cápsula es que ¿qué pasa, por ejemplo, con un fenómeno como el de Pentecostés? O sea, de alguna manera va a haber muchos estímulos que lleven a los sujetos a ciertos estados de fusión, ¿no? Como le pueden llamar ahí, va a haber cierta catarsis, va a haber incluso bailes, lenguas, desmayos, convulsiones, o sea, muchas cosas que son latentes y se ven, pero que además son resultado de muchos estímulos previos y de una cierta ideología. Es decir, aquí ya estamos viendo que quizás, no lo sé de cierto, pero se constituye una masa como tal y sus efectos, ¿no? A partir de la catarsis. Pero es posible que entonces una persona pueda ejercer su conciencia de sí para evitar ser parte de la masa en un evento como este. Pues primero tendríamos que entender el fenómeno de la catarsis, el fenómeno social de esta proyección religiosa, y por el otro lado, de nuevo, regresar a la comprensión del comportamiento religioso, ¿no? Entonces aquí hay algo importante. Primero comentábamos, ¿no? El comportamiento religioso pertenece a un foro interno, a una experiencia única, propia, inalienable, intransferible. Entonces la propia vida y sus fenómenos, la propia vida y su maravilla es la que me lleva, la que representa la experiencia de lo sagrado. Yo no puedo, ¿cómo podríamos decirlo? No puedo terminar de comprenderlo. También aquí hay algo importantísimo, ¿no? La mentalidad, el intelecto humano tiene un cierto límite de comprensión. Entonces, lo que podemos procesar a nivel intelectual depende de ciertos, ¿cómo podemos decirlo?, límites impuestos por la cultura, por nuestras propias capacidades innatas, por el ambiente en el que nos hemos desarrollado, por el lenguaje, que es una indicación de la capacidad intelectual. Entonces está esta parte. Y por el otro lado, hay algo importantísimo. La experiencia del mundo es propiamente inabarcable. Es decir, estamos frente a la naturaleza en nuestro estado consciente, podríamos llamarlo así, en nuestro estado de vigilia. Somos hasta cierto punto capaces de limitar, y esto es necesario para permanecer cuerdo, los estímulos que están a nuestro alrededor. Entonces, en este momento estamos escuchando lo que está sucediendo allá afuera, estamos viendo la variación de la luz, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, vemos lo que se mueve, las personas que están a nuestro alrededor. Entonces hay un montón de estímulos que nos están rodeando. Pero nuestra atención nos permite filtrar de ello lo que necesitamos, lo que nos permite vivir. Entonces ya hay la percepción es selectiva. Entonces no lo vemos, no lo sentimos todo, solo aquello que nos permite funcionar
para satisfacer ciertas necesidades, para satisfacer ciertas circunstancias de nuestro medio inmediato. Ajá. Entonces está esta cuestión. Y por el otro lado, ajá, también nos va, aquí importantísimo, decíamos que este impulso, esta idea de que deberíamos estar en continuidad con la naturaleza permanece en nosotros. Entonces, por un lado, aceptamos los elementos de la ciencia, de la cultura, de la civilización, pero por el otro lado, sabemos, porque nuestra plataforma biológica todavía lo exige, ajá, entonces podríamos decirlo así, ajá, nuestro hardware, ajá, nuestra mentalidad es una mentalidad moderna, ajá, digamos, se ha conformado con las contribuciones de los siglos de la cultura, ajá, pero la plataforma física sigue siendo la misma. Sí. Ajá, entonces estamos muy avanzados en cuestión de ciencia, de filosofía, de desarrollo cultural, pero seguimos siendo, por así decirlo, el mismo animal que salió de las cuevas hace 200,000 años. Ajá, entonces está esta parte, ¿no? Entonces, y podríamos decirlo, esa parte animal se sigue refiriendo, sigue buscando su continuidad con la naturaleza, en tanto que depende también cómo cada uno la sepa llevar, la parte de la cultura, la parte intelectual, también busca su propio desarrollo, pero en pelea, ajá, en contraposición a la plataforma natural. Ajá. Entonces somos seres pensantes, pero también somos seres instintivos, viscerales. Entonces esas dos realidades nos conforman, hasta cierto punto nos complementan, y dependiendo de nuestras capacidades podemos mediarlas. Entonces, dependiendo de las capacidades, ¿no? Pero también aquí hay algo importantísimo, ese impulso por recuperar la inmediatez de la vida, la inmediatez con la naturaleza, está latente ahí. Entonces ahí está acicalándonos, podríamos decirlo así, y propiamente lo vamos a encontrar en la expresión religiosa a través del éxtasis. El éxtasis es un salir de sí, pero es un salir de sí precisamente para reintegrarse a la naturaleza. Entonces, durante el éxtasis de la orgía, del consumo de sustancias, de el baile desenfrenado, de la catarsis, pierdo conciencia de mí como individuo y me integro a la masa, pero también ese reintegrarme a la masa es reintegrarme a la naturaleza, a reintegrarme al nivel básico de mi humanidad. Entonces podríamos decirlo así, esto se establece como una necesidad intrínseca al ser humano. Ajá, entonces, sobre todo, digamos, si ciertas experiencias de mi vida, ajá, me han llevado a entrar en conflicto con mi plataforma cultural, con mi plataforma intelectual, ese impulso, esa necesidad de recuperar, de reintegrarme a la nada, podríamos llamarla así, va a ser más fuerte en mí. Ajá, entonces, esto lo podemos ver, ¿no? De nuevo, entre los pentecostales y entre muchos ritos religiosos de éxtasis, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? La persona deja de comportarse de manera normal, de manera civilizada, natural. Ajá. Entonces, normalmente en los ritos se rompen todas las reglas de conducta normal. Ajá. Entonces, si en la vida normal, ajá, está mal vista la embriaguez, en contraparte durante el rito es necesaria la embriaguez. Sí. Si en la conducta normal hay ciertas reglas que limitan la sexualidad, durante el rito, ajá, más bien es bien visto que las constricciones de la sexualidad se rompan, ¿no? Por eso tenemos los fenómenos orgiásticos. Ajá, entonces, si en la vida social lo propio, lo socialmente aceptado es la lógica, es la paz, es la serenidad y la integración, la buena convivencia con los seres humanos, vamos a ver que hay incluso ciertos ritos en los que la pelea, incluso la muerte, el asesinato, son parte necesaria de ello. Entonces, hace algún tiempo, ajá, los abuelos, los tatarabuelos, decían que si no había un muerto en la fiesta no había estado bien. Ajá, entonces como que eso es lo que representaba que la fiesta había llegado a su cúspide, que en verdad la gente estaba integrada, emocionada, que había una relación de verdadera hermandad que llevaba incluso, por feo que sea, al sacrificio. Ajá, pero bueno, pero es el muerto como el punto, ajá, del éxtasis o el punto álgido el punto de la del celebración. Éxtasis, eso representa que todas las reglas se han roto.
y que Porque por lo hay un tanto, muerto incluso, ¿no? exactamente, porque hay un muerto. Entonces, el máximo tabú social se rompe durante la fiesta. Entonces, aquí hay algo importante, ¿no? Sí. O sea, es que me acuerdo mucho, por ejemplo, de estas corridas de toros aquí en Ujú, Tlaxcala. En México tenemos la cuestión de la guamantlada, ¿no? ujú, Que es la pamplonada, pero pues a nivel pueblo de Tlaxcala. ajá, Y el efecto, ¿no? O sea, hay los toros y hay las corridas y ahí, a ver, se hacen como 3 días previos de fiesta, ujú, de coches, de rallies, de desfiles, de noches de antros y de bares. Y entonces hay ferias, hay conciertos y llega el día de la guamantlada donde todo el mundo va a correr con los toros. ujú, Y a ver, es un festival que yo creo que cada año trae al menos 2 muertos, ¿no? Pero es este éxtasis en donde, o esta, no sé, colectividad que ajá, llega al punto del éxtasis, donde lo que es el estado normal es un estado de embriaguez, ¿no? No dudo que también se manejen drogas, ujú. y donde la gente se arriesga a que se hace uno de los tabús, ¿no? Que es el homicidio, a morir, no lo sé. Ajá, puede ser el homicidio, puede ser suicidio, ¿no? El Sobre todo suicidio, porque claro. pues la persona se está sometiendo voluntariamente a situaciones peligrosas. O sea, correr enfrente de los toros, esto es importantísimo, ¿no? Entonces, simplemente nada asegura que yo sobreviva. Sí, Ajá, correr frente a ellos es el máximo riesgo que yo asumo. Y podríamos decirlo así, contra mí mismo. sí, Ajá, entonces esto es algo importantísimo, ¿no? Entonces, si vemos la estructura de estos ritos, ajá, entonces podemos verlo en las fiestas, ¿no? Hay una cierta preparación, un cierto anuncio. Entonces se ha programado, ¿no? Tal día va a ser tal fiesta, puede ser fiesta patronal, pueden ser unos 15 años, puede ser una boda. ujú, Y entonces se empiezan a repartir las invitaciones y de alguna manera eso ya va induciendo la expectativa. sí. Algo importante va a pasar. Hay estos factores preparantes, por así decirlo, Ajá, ¿no? exactamente, pero hay factores preparantes. Luego, junto con ellos, conforme avanza la fiesta, ajá, estos factores se van demarcando, ¿no? Entonces hay que habilitar un escenario, se adorna de cierta manera, se prepara cierto tipo de comida, uno se tiene que vestir de cierta manera y entonces pues hay que ir a buscar ropa. Ajá, por ejemplo, para la boda, para los 15 años, ajá, uno va creando ese ambiente, digamos, va induciendo esa anticipación. Ajá, y luego, propiamente, el día de la fiesta es importantísimo. Por un lado, tenemos la demarcación de la ceremonia, Ujú. ajá, la boda, la misa de los 15 años por sí misma, y posteriormente la fiesta. Entonces, y esto es importantísimo, ¿no? Porque mucha gente puede faltar a la ceremonia, pero la gente no se pierde la fiesta. Claro. Ajá, la fiesta O no es va el centro exclusivamente a la de la ceremonia y celebración. no va a la fiesta, ¿no? O sea, Exactamente, no, no, entonces no es pasa eso. medio raro, ¿no? Uno puede renunciar a la ceremonia, pero no renuncia a la fiesta. También, digamos, esto es significativo precisamente porque es el punto álgido de la celebración. Entonces todo el mundo ya va preparado, sabe que esto se va a poner bien. Bueno. Ajá, esto se va a poner bueno, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces, con base en ello, digamos, también la fiesta tiene sus requerimientos, ¿no? Toda buena fiesta requiere alcohol. Toda buena fiesta requiere buena comida. Y Sí. toda buena fiesta, decíamos también, requiere la preparación de este escenario. Ajá, globos, flores, adornos, los letreros, si llega la música con sus luces, con los ritmos. Entonces esto crea literalmente un estado alterado de la realidad. Precisamente, de nuevo, todos estos elementos no existen en la naturaleza, los animales no celebran, las plantas no tienen ningún tipo de ritualidad. Esto es ritualidad humana. Ujú. Pueden algunos animales consumir sustancias, pero solamente los seres humanos lo hacemos dentro de este marco de la ceremonia, del ritual, que es lo que le da su sentido específico. Entonces se consumen las sustancias, en este aspecto el alcohol, ajá, en la fiesta, el alcohol, el pulque, lo que dices, cualquier otra sustancia, pero ya se ha creado ese marco que establece la diferencia. Solamente por esta noche, solamente durante la celebración, se van a romper las reglas. Entonces ese es el sentido esencial, ¿no? Entonces todo el mundo civilizado ha quedado suspendido para dejar pie a la efusión de la emoción, y esa emoción de las emociones es precisamente la integración con la naturaleza. Entonces, por así decirlo, vamos a regresar al estado salvaje. Entonces esto es importantísimo, ¿no? Entonces el hombre voluntariamente se expone a esa experiencia
Y bueno, también, digamos, en este aspecto es catártica, en el sentido de que precisamente esa suspensión de la civilización, de la cultura, es lo que permite que todos los sentimientos, todo lo que se ha reprimido en la vida civilizada se libere. Entonces esto es algo importantísimo. En verdad no me gusta tener que aguantarme que mi jefe me regañe. En verdad no me gusta no poderle responderle a mi esposa como se lo merece, en las discusiones de pareja. No me gusta como niño menor tener que soportar los abusos, pueden ser simplemente físicos, verbales, de mis hermanos mayores o de mis parientes. Entonces, pero en ese momento de la fiesta, en el que precisamente todo va a estar perdido y confundido, es donde puede exteriorizar esas emociones. Pero ¿y eso de exteriorizar las emociones, si le sirve de algo al individuo? O sea, llegar a este estado catárquico y de alguna manera expresar su sentido más primitivo cuando hace a un lado la civilización, o más bien su no sé si decirlo, su elemento cívico, su civilicidad, no sé. Pero este estado, digamos, en la civilización, cuando lo puede abandonar, ¿le sirve de algo? Aquí también hay un problema, ¿no? Decíamos, la persona media, su relación con la cultura, su relación con la comunidad, respecto de ciertas capacidades ilimitantes que son intrínsecas a su ser, ¿no? Entonces, su capacidad mental, su capacidad de raciocinio, ciertos elementos de su experiencia, y podríamos decirlo a nivel psicológico, ciertos traumas, ciertas determinaciones personales, y el estado emotivo del momento, sobre todo van a influenciar mucho cómo se pueda lograr ese objetivo, ¿no? Entonces diríamos que aquí también hay reglas bien específicas, ¿no? Entonces estos rituales, el consumo de la ayahuasca, el consumo del vino en la antigüedad, del pulque, el consumo también del peyote, siempre se hacen en el marco de una ceremonia. No son como ahora le decimos, ¿no? No es lúdico, no es parte de simplemente un relax. Todo esto tiene que ver con que precisamente la ceremonia crea una serie de circunstancias, nos va preparando también para que las sustancias logren un efecto específico. Entonces, la sustancia es parte de la naturaleza, son químicos que naturalmente tienen las plantas, tienen los animales, que tienen un efecto potencial en nosotros, pero este efecto va a ser guiado precisamente por nuestra condición emotiva. Entonces, nuestras emociones son la mezcla de hormonas, la mezcla de química específica que tenemos nosotros en función de las experiencias, en función de los estados en los que la sociedad nos somete. Entonces, aquí hay algo importantísimo, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad, algunos textos judíos, algunos textos árabes también por eso lo prohíben. Precisamente indican que el alcohol no debe ser tomado en estado depresivo. Entonces uno no debe beber para olvidar las malas emociones, para olvidar malas circunstancias. Uno solamente debe beber alegre dentro del marco de la fiesta, porque solo bajo ese marco la sustancia, el alcohol, va a tener su efecto positivo. Y esto en contraparte lo puede también colaborar nuestra experiencia social, nuestra experiencia actual, ¿no? Una persona alcohólica normalmente tiene muchos problemas de depresión, muchos problemas de desintegración familiar, y precisamente porque su estado cuando consume el alcohol es negativo, es depresivo. En contraparte, el mismo efecto de la depresión se va a reafirmar posteriormente a la cruda. Entonces, si bebiste para olvidar las malas experiencias, terminando la resaca, esas emociones regresan con un doble potencial, podríamos decirlo así, y es lo que lleva a la necesidad de volver a beber. Y es también lo que lleva al drogadicto a la necesidad de volver a aplicarse una nueva dosis. Entonces el estado emotivo lo determina. Y también
Incluso es lo que termina induciendo, por un lado, la diferencia entre la visión estática, la visión religiosa, y por el otro lado, el delirio psicótico. Ajá. Entonces, la persona que no está debidamente apropiada para la ceremonia, para el consumo, ajá, literalmente puede terminar suicidándose. Ajá, y esto lo pueden colaborar mucho, ajá, las experiencias en México, por ejemplo, con María Sabina, con el consumo de peyote, que precisamente junto al consumo de estas sustancias también hay muchas anécdotas de personas que se terminaron aventando por riscos, disparándose, entrando en estados tan depresivos que, podríamos decirlo así, los llevaron, casi los obligaron a la muerte. Y está en contraparte esta otra experiencia que también es posible del consumo de las sustancias, de alcanzar un contacto con lo divino, de alcanzar con un contacto con aquello, sí, por favor, que integra al hombre con la divinidad y con el mundo. Sí. Entonces, échanos. Sí. Bueno, la mía. ¿Cuál era la tuya? La Victoria. Ay, ahora. Sí, pero a ver, aquí igual y podríamos hacer una pausa porque tendríamos que ver que también, creo que por los niveles que estamos manejando, tendríamos que hacer una distinción entre lo que es la masa y la participación individual en la masa, por ejemplo, en un festival como el de Pentecostés, Ajá. que al final, gracias, es un estado catárquico que llega con la masa, y el otro sería ver qué es lo que sucede cuando el individuo lo que busca más bien es llegar a un estado místico. Ajá. ¿No? Porque de repente solemos entender el estado místico como esta comunidad con el todo, ¿no? Cuando uno se despersonaliza, abandona esta idea del ego o del yo, y entonces sí llega a ser uno con el universo, ¿no? ¿Por qué lo estoy comentando? Estamos hablando de ciertos psicotrópicos que pueden alientar la experiencia divina, o no sé, la experiencia del ritual, pero que se va preparando, ¿no? Es decir, vamos a probar ayahuasca, o vamos a probar, por ejemplo, el peyote, ok, vamos a ir a Real de 14, nos vamos a subir al desierto, vamos a ir a hablar con el Wixárika, ¿no? Y te va a decir qué onda, te va a llevar por el festival, ¿no? Y la idea es que este amigo te oriente un poquito, y ahí vamos hablando de los elementos como preparantes, pero lo que estamos notando aquí es una diferencia entre la cuestión de lo que es la experiencia ritual o mística y lo que es nada más de repente el entretenimiento, ¿no? Ajá, lo que decíamos, el estado lúdico que en la antigüedad no existe. Ajá. Había toda una preparación, había por toda ejemplo, una preparación ritual. Entonces los misterios griegos, el consumo de sustancias, la borrachera, siempre eran parte de un marco religioso mucho más grande, en la que precisamente la experiencia era percibida de una manera muy diferente al simple consumo lúdico o al simple consumo en solitario. Entonces esto es importantísimo, ¿no? Entonces hoy en día potencialmente podemos llegar a las mismas experiencias de visión, pero aquí hay algo importantísimo. Esto tendría que respetar el marco tradicional de la ceremonia. Entonces también seguido lo que decíamos aquí, entonces la experiencia religiosa, la experiencia del éxtasis es una experiencia individual. Es una, ¿qué diremos? Es algo que me afecta profundamente, pero que también en la mayor parte de las sociedades está mediado a través de la integración comunitaria. Entonces, en cierto momento, bajo ciertas circunstancias, nos vamos a reunir a beber, a tomar peyote, a formar parte de una ceremonia que puede incluir incluso baile, música, diferentes cuestiones, y en la que voluntariamente nosotros estamos renunciando a la cultura, estamos renunciando a nuestro estado civilizado. Pero digamos hay un acuerdo, hay una suspensión. Dirían los filósofos franceses, hay un interdicto, hay una suspensión de las reglas. Pero esa suspensión de las reglas es al mismo tiempo la regla en sí mismo. Entonces vamos a olvidarnos del mundo civilizado desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. A las 10 de la noche con un minuto, el mundo civilizado regresa. ¿Qué crees que ahora tenemos quizás? Es que es muy interesante porque al final no son temas que fueran de otros tiempos que no apliquen ahorita ya en definitiva, ¿no? Sino que al contrario, podemos ver que hay una continuidad en ellos. Y además hay unas propuestas, por ejemplo, de cine en donde lo que te muestran es esto, ¿no? Por eso te preguntaba a lo mejor si era útil,
¿no? Este estado catárquico o este estado primitivo en el sujeto si lo buscaba o era necesario, porque lo que nos llegan a presentar, por ejemplo, en películas como muy recientes como la de 12 horas para sobrevivir o Día de las Elecciones, es la suspensión del Estado de Derecho durante 12 horas en Estados Unidos para que la gente pueda hacer lo que quiera. Y entonces, lo que se supone que demuestra en esa película es que cuando la gente tiene el derecho y la posibilidad de matar a quien odia, de discutir con quien no quiere, de ir y robar tales cosas o de ir y grafitear, vandalizar tales escenarios, entonces puede, como que llega un día, se desfoga y entonces todo el año le permite esto controlarse y comportarse de mejor manera. Pero es posible, o sea... No podríamos decirlo, sobre todo bajo ciertas condiciones sociales, podríamos decirlo es incluso necesario. Ajá. Pero también aquí hay una circunstancia, ¿no? Entonces, una cuestión es, podríamos hasta cierto punto llamarla así, una sociedad normal, una sociedad pacífica, bien integrada, y otra cuestión muy diferente es una sociedad en estado de crisis, en estado de estrés. De la misma manera que una cosa es aquí Panchi, tranquilo, sereno, integrado, satisfecho de la vida, y otra cosa sería muy diferente, un Panchi en estado de estrés, con muchas preocupaciones, con cuentas por pagar, en un estado de luto y, no sé, con problemas muy serios neurológicos, ¿no? Entonces, esta es otra cuestión, ¿no? Entonces, decíamos, entonces, por un lado, el ritual asegura precisamente la creación de esas condiciones, pero por el otro lado, está en la historia, en las circunstancias, que en verdad me ponen en el estado apropiado para esa experiencia. Entonces aquí hay algo importantísimo. Entonces lo mismo que sucede a nivel individual, podríamos decirlo también, se puede traspolar a las comunidades, ¿no? Si yo no me encuentro en el estado específico, en el estado pertinente para el rito, lo que me va a pasar es la degradación. Y esto incluso lo podemos ver, y por eso es que se han dejado de realizar en algunas terapias psicológicas. Entonces, si la persona no está preparada para la catarsis, si las emociones simplemente se desatan a través del recuerdo, a través de la rememoración, a través de su proyección en diversas técnicas, el sentimiento no se va a resolver, va a continuar. Y entonces la crisis que el psicólogo podría haberle ahorrado al paciente solamente va a intensificarse, y esto puede llegar a niveles verdaderamente morbosos, en el sentido de que una terapia mal llevada puede llevar al suicidio, a la desintegración familiar, y si tú querías resolver algo como una drogadicción, lo vas a terminar intensificando. Entonces lo vas a llevar a mal camino. Entonces podríamos decirlo así, la persona debe, a través de un estado, a través de toda una preparación, llegar a un estado específico para que precisamente en ese estado pueda resolver su situación. Entonces ese es el escenario ideal, que no siempre se puede cumplir, ni en el individuo ni en las sociedades. También es por eso que han surgido otros métodos, que han surgido otras dinámicas sociales, pero también aquí hay algo importantísimo. No es necesario, y esto hay que demarcarlo bien con letras doradas, con foquitos y subrayado completamente, a doble línea. Entonces no es necesario llegar a un estado catártico de esa manera. Entonces esto es específico, ¿no? Porque también el ser humano, precisamente porque cuenta con una experiencia, con un fuero interno, puede trabajarlo de manera consciente, de manera organizada. Entonces, aquí el propio Freud nos lo diría, ¿no? Entonces, él mismo renunció a las técnicas catárticas porque se dio cuenta que sí, la persona gritaba, se desahogaba, deshacía, se proyectaba contra su padre, pero al fin y al cabo eso no resolvía la situación. Le daba un alivio emocional, pero no le daba un alivio existencial. Wow. Es decir, la emoción se expresaba, pero la situación no se resolvía, porque la vida no se resuelve a través de emociones, sino a través de actos, y los actos tienen que llevarse a cabo de una manera consciente, organizada, programada, a través de algo que yo mismo proyecto y que conscientemente realizo. Entonces por eso decíamos, hasta cierto punto,
La catarsis nos puede ayudar a rebajar la Liberar intensidad lo de la emocional, emoción, ¿no? Ajá. pero va a ser más bien el trabajo, bueno, él lo llama sublimación, el trabajo de transformación y de operación sobre esas emociones y sobre las circunstancias, lo que en verdad va a llevar al individuo a reconciliarse con su ambiente, a reconciliarse con su familia, con su sociedad, con su cultura en general. También porque esto es necesario, de nuevo, el hombre necesita bueno, no necesita, el hombre existencialmente está integrado en un marco social. Entonces, va a buscar los medios para reintegrarse al mismo, y que al mismo tiempo también eso le dote los elementos para poder mediar su situación biológica. Entonces, la sociedad tiene tanto sus provisiones como sus interdictos. Entonces, por un lado, lo podemos ver esto en la dinámica del tabú y del interdicto. Entonces, es tabú la endogamia. Entonces, relacionarme con la gente de mi propia familia, pero me permiten casarme, tener relaciones, una vida con personas que no permanezcan a mi tribu, que no pertenezcan a mi hogar inmediato. Entonces, podríamos decirlo, negativo el asesinato, pero en contraparte socialmente el sistema de justicia mantiene el sistema de castigos, bueno, uno bien montado, Sí. hay que hacer esta aclaración, pero digamos un sistema de justicia bien montado da el castigo específico, el castigo necesario y justo a la persona que ha roto las reglas, ¿no? Entonces, a partir de eso se logra un cierto equilibrio social y un cierto equilibrio mental. Entonces, en una sociedad equilibrada, en una sociedad culturalmente óptima, que no siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Es lo que tendríamos que estar viendo, ¿no? A lo mejor ahorita muchos chicos van a estar interesados en irse a comer peyote en esta contingencia porque es su única oportunidad, o en cualquier oportunidad, no hablemos de esta cuarentena, sino que dicen, ¿sabes qué? Viene Semana Santa, vamos a probar peyote, ¿no? Pero no es lo mismo si tus circunstancias personales no están resueltas, así están muy bien trabajadas, ¿no? O sea, el equilibrio en el que vas, intrapersonal, pues va a afectar el mismo efecto del psico, ¿no? En este caso del psicotrópico del peyote, ¿no? Además, no podemos aislar al sujeto de la esfera que lo implica, porque entonces esta esfera, que también tiene que ver con lo cultural o lo social, pues también de alguna manera va a afectar lo que va a pasar en ese digamos, viaje, ¿no? O en ese estado en ese ritual y en ese estado catárquico, ¿no? Si no va bien de la persona y si no va bien en sus niveles sociales, pues a ver, sí, lo que decimos es todo un rito, ¿no? Entonces, apenas fui a Reble 14. Sí. Y precisamente, pues nuestro guía nos estaba hablando de sus propias experiencias con el consumo de psicotrópicos. Bueno, con el consumo de peyote. De peyote, sí. Entonces estaba hablando de ellos, ¿no? Entonces, en primera, pues hay ¿cómo podríamos decirlo? Primero hay un fenómeno de vómito, entonces la persona mastica, digiere el hongo y posteriormente lo expulsa, y precisamente eso indica la entrada al estado catártico. Es decir, el cuerpo, por su propia constitución, decide cuánto necesita absorber y expulsa el resto. Pero esto también es un fenómeno psicológico. Ese expulsar el resto significa expulsar de mis emociones lo que no me acomoda, lo que me desborda. Entonces es importantísimo, ¿no? Entonces comentaba que en su primera experiencia él simplemente iba a sentir ese estado raro, ese estado, diríamos así, como borracho, ¿no? Que no lo llevó nada. Simplemente se sentía rarito, mareado, vomitó, vio cosas, pero no podía determinarnos exactamente qué era la experiencia, ¿no? Entonces a la segunda, a la segunda experiencia, esto es importantísimo, va de nuevo a vomitar, va a tener esta experiencia de fusión de las emociones, pero va a tener una visión sobre su parentela. Pero los va a sentir distantes, los va a sentir alejados. Entonces el chamán lo que le comenta es que tuvo una visión,
pero como no tenía un amor sobre sí mismo apropiado, los seres espirituales no lo dejaron entrar más allá de ese estado. No lo dejaron integrarse, digamos, veía a la familia, veía a su fuente, pero todavía se sentía rechazado de ella. Ajá, no está, y precisamente nuestra relación con nuestra familia es también la imagen de nuestra relación con nosotros mismos. Lo que reprochamos, lo que rechazamos de la familia es al mismo tiempo lo que reprochamos y rechazamos de nosotros mismos. Entonces el chamán le dijo, por el momento no te conviene seguir el proceso hasta que hagas tal y tal cosa con tu familia, te reconcilies con tu papá, veas a tu mamá, trabajes con tus hermanos, y ya posteriormente quizás los espíritus te abran la apertura, bueno, te den la apertura para la siguiente fase del proceso, ¿no? Que tú verdaderamente puedas tener una visión. Entonces podemos ver aquí. ¿Pasó o ya no pasó? Ya no nos comentó. Rayos. Luego que regresemos allá vamos a buscar. Pero, por ejemplo, ¿no? En este aspecto, la visión, o por lo menos esto, los estudios, digamos, cada quien de nuevo, es una experiencia personalísima. Sí. Entonces, dentro del estado, ¿cómo podríamos decirlo correcto? La persona ve al venado azul, es guiado al mundo espiritual y allí es dotado de las respuestas específicas para sus circunstancias. Entonces aquí hay algo importantísimo, ¿no? Entonces, de nuevo, esto no necesariamente se tiene que obtener con sustancias. Hay diferentes procesos, incluso el ayuno, cierto tipo de ejercicios de respiración que te pueden llevar a ese estado, que te pueden crear un estado alterado de conciencia. Y esto es literal, ¿no? O sea, no estoy diciendo, incluso hoy en día cualquiera te lo puede decir, ¿no? Alguien que ha permanecido demasiado tiempo sin comer empieza a alucinar. O sin dormir, entonces, ¿no? Natural, o sin dormir, ¿no? Claro. Entonces, no es necesario exactamente el consumo de los psicotrópicos. Diríamos que facilitan el proceso, lo hacen más rápido, pero de nuevo, si no se está en el estado apropiado, emotivo y sobre todo social, no va a haber un efecto apropiado. Entonces esto es importantísimo. Ahora, es muy importante mencionarlo porque a lo mejor en este estado del ritual y de lo que hemos estado hablando de la religiosidad, ¿no? Como esta experiencia, pues lo que buscamos es, en efecto, de repente ciertos elementos que se utilizan para llevar a cabo ciertos rituales, pero que además tienen un fin, por ejemplo, religioso, ¿no? O sea, un fin que tiene que ver con encontrarse con uno mismo, con encontrar respuestas en el camino, con encontrar cierto tipo de guías. Por ejemplo, los wixárikas, al peyote le llaman el maestro, ¿no? Y entonces es en el sentido en el que lo van a comer, van a viajar y después ese viaje tiene que ser interpretado, ¿no? Los mayas, por ejemplo, tenían 5 ocasiones para poder fumar al año, pero tenían que prepararse y no cualquier maya podía fumar, eran los sacerdotes y quienes nos iban a interpretar como mensajes, ¿no? Hoy en día dijimos que ya se ha vuelto mucho una cuestión más bien lúdica, de recreación, casi parece más bien una opción el hecho de irte a un concierto de electrónica y meterte de todo para, sin tener que llevar a cabo un proceso que me permita ver ciertas cosas que alimenten mi persona, ¿no? O mi vida en sí. Dijimos también que si nosotros no llevamos una vida resuelta, llevamos muchos más problemas sociales, pues al final tampoco el ritual se va a lograr de la mejor manera, y entonces va a ser como que contraproducente quizás esto, ¿no? Lo mencionamos con la depresión, el alcohólico, un alcohólico que toma y está deprimido, pues al contrario, ahora no solo va a tomar más, sino que va a tomar más y va a estar más deprimido, ¿no? Y entonces en consecuencia, pues no resolvió nada. Las consecuencias pueden ser muy negativas, incluso pueden dar pie a una serie de cuestiones de manipulación, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el coaching. Entonces, ahí es donde podemos hacer la contraparte entre el proceso bien llevado y el proceso premeditadamente mal diseñado, mal manejado. Entonces están estas dos cuestiones, ¿no? Entonces, clásico del coaching, ¿no? Entonces, la sesión en la cual todos hablan de sus problemas, se desvisten de sus emociones, se desnudan de las censuras tradicionales para hablar de sus problemas, pero están en un medio público, están en un medio con desconocidos, están siendo grabados también muchas veces, Entonces diríamos, eso ya es de cierta manera un estado alterado de conciencia, ¿no? Entonces, mis represiones normales
son suspendidas en ese momento. Ajá. Entonces, lo que decíamos, hay un problema. Normalmente esta gente llega a esos grupos de autoayuda desde una perspectiva de que quieren resolver ciertos problemas, de que necesitan un apoyo, de que emocionalmente están muy mal. Entonces se les da esta posibilidad de expresar sus emociones, Sí. pero de nuevo lo que decíamos, si en verdad no hay una actuación, si en verdad no hay un trabajo sobre ello, la emoción va a permanecer remanente, la emoción va a buscar posteriormente los cauces a través de los cuales realizarse, y el estado negativo, el estado emotivo negativo se va a mantener. Sí. Entonces esta es la parte importantísima, ¿no? Pero además creo que para el negocio Ajá. viene perfecto, Para ¿no? el Porque negocio viene tú vas a perfecto. encontrar ciertas soluciones, y yo lo que te voy a decir como el mercado es, nada más que te falta comprarme tanto o obtener Ajá. tanto, y tú vas a ver cómo vas mejorando. Te Claro. falta este curso, tienes que Sí, ir a los este niveles, creo que retiro. de punta, ¿no? Ajá, entonces muchas veces hay incluso, ¿cómo podríamos decirlo? Como un cierto juicio, ¿no? Sobre lo que estás sintiendo, sobre lo que Sí. estás expresando. Y entonces, y en este aspecto es todo te ata a esas calificaciones, a esos enunciados, a esa visión que están formando sobre ti, sobre una cierta aspiración, lo que debería ser bueno, pero todavía sobre una intensificación del trabajo sobre lo que falta. Entonces se infla la aspiración, y en contraparte la realización verdadera se va disminuyendo, Sí. se va aplazando. Tienes que hacer esto, tienes que esperarte a lo otro, el líder te tiene que guiar para realizar cierto objetivo. Entonces la resolución del ser humano se queda atada al proceso, al procedimiento, al método, y ya no a la mediación de la propia conciencia. Entonces, esto es importantísimo. Lo decías muy Ajá. importante como al principio, ¿no? Que era que se puede remediar la situación emocional, pero lo que no se trabaja es la situación existencial. La situación existencial. Entonces de repente acá uno termina atado a un ejercicio también de masa, ¿no? Termina haciendo masa, termina así exacerbándose, Ajá. resolviendo emociones, pero no termina tomando acciones existenciales que no que me resuelvan la vida fuera de ese contexto, ¿no? Porque mientras hagas las decisiones sobre el contexto del coaching y lo que está ahí, pues el escenario está hecho para que en efecto tengas mejores y esto sea, digamos, adecuado. Pero cuando sales de ahí, pues difícilmente vas a encontrar las mismas circunstancias, y entonces va a resultar pues más bien al contrario, igual y contraproducente, porque solamente resolviste lo emocional, que es paulatino, y como no trabajas lo existencial, pues el problema sigue ahí, incluso más fuerte, ¿no? Exactamente, ¿no? Y sobre todo porque se les enseña a renunciar al propio criterio, a las propias circunstancias, en función de enseñanzas meramente abstractas, muchas veces irrealizables, que van a mantener precisamente el estado de irresolución existencial. La persona literalmente no puede hacer nada porque se le ha enseñado a separar entre el mundo emotivo y el mundo existencial, y que lo importante es la visión, la perspectiva individual, no la realización existencial. Claro, y además lo que estamos diciendo y que hemos trabajado quizás en la clase anterior, y lo hemos mencionado en esta, es que para formar parte de la masa uno tendría que abandonar un poco, o se abandona más bien el juicio racional. Entonces, para tú seguir formando parte de esta masificación de información específica que es el coaching, pues no puedes entrar con un juicio crítico, ¿no? Porque entonces no le funcionas al movimiento. No le funciona al movimiento. Entonces, mejor es como la idea de bye. Vamos otra vez, ya vamos a llegar a la hora. Está genial, ¿no? Porque pues se nos va el tiempo, ¿no? Esto nos va metiendo, y yo creo que esa es la idea, ¿no? O sea, esta atmósfera del diálogo en donde uno pues va encontrando muchos sentidos y pues se va yendo el tiempo. Pero bueno, al final vamos a cerrar porque si no otra vez se nos va a acabar la batería y se nos va a acabar la memoria. Entonces, nada más quisiera quizás, por ejemplo, que nos pudiera hacer aquí una acotación, ¿no? Es diferente la participación de un individuo en la masa y la búsqueda de un individuo en algo más que sea, por ejemplo, místico, ¿no? ¿Cuáles nos dirías puntualmente quizás ahí que entonces serían como las acotaciones? Entiendo que un individuo cuando participa en masa es más bien con otro tipo de personas, se une a la colectividad para formar parte de un estado primitivo, y tal vez cuando es la cuestión mística más bien es un ejercicio individual en la que el sujeto más bien quiere formar parte no de una colectividad, sino de un ente más grande todavía, ¿no? Que sería como el todo.
¿Sería así? Exactamente, como el todo, el universo, la divinidad, la integración con Dios muchas veces ese es el lenguaje. Ajá. Lo que decíamos también aquí, podríamos decirlo, no hay una integración negativa. Ajá, que es esa búsqueda de reintegración con la naturaleza que simplemente no se va a realizar porque el ser humano, por su conciencia, por su cultura, ya está separado de la naturaleza. Intentar regresar a esa continuidad simplemente es imposible. Entonces los psicólogos como Frank, como Eric Fromm nos dirían que más bien lo que le va a ayudar al ser humano a reintegrarse con su comunidad, con la naturaleza, es la conciencia de su cultura, de su propia capacidad crítica y de integración con la comunidad, con el ambiente. Entonces, en este aspecto lo diríamos así, más bien es la responsabilidad, el acto, el desempeño verdadero práctico, lo que va a ayudar a esa integración del hombre con la naturaleza y con su ambiente social. Entonces, el hombre mismo toma la decisión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, para mediar mis emociones y segundamente para poder transformar mi situación existencial. Entonces, y esto lo podemos ver hoy en día muy marcado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que la contaminación no destruya el ambiente que está a mi alrededor? ¿Qué estado de conciencia debo adquirir para ser lo suficientemente consciente de tirar la basura en su lugar? De buscar los medios para no emitir tantos, ¿cómo se llaman? Tanto CO2. Cómo debo controlar el manejo de los químicos para que no terminen destruyendo mi ambiente, y también qué es lo que debo hacer personalmente para poder realizar mis relaciones personales. ¿Con quién tengo que reconciliarme? ¿A quién tengo que dejar? ¿Cómo tengo que manejar mis relaciones con el trabajo, con la familia, para que sean satisfactorias, para que sean mediadas? E incluso, si tengo que romper con alguna relación, pero consciente y seguramente, lo tengo que hacer. Entonces, eso lo tengo que planear, lo tengo que realizar. Y también a nivel intelectual, ¿cuáles son los ejercicios, los trabajos que tengo que realizar internamente para poder conciliar todos esos factores conmigo mismo? Entonces, esta es una labor importantísima, ¿no? Entonces, hoy en día estamos acostumbrados o estamos esperando que nos den una pastilla, que nos den una solución sencilla en el coaching, en los libros de superación personal, pero en verdad son procesos muy largos de realizar, precisamente por esta conciencia y por esta realidad, ¿no? Entonces, el hombre, por un lado, es producto de una lo que es el hombre, su mentalidad, es producto de la influencia del ambiente sobre sí mismo, pero por el otro lado también tiene esta opción de influir, de afectar él mismo voluntariamente el ambiente. Entonces, tenemos esta situación, ¿no? Sobre todo inducida por los medios de comunicación, por las redes sociales, de receptividad, de dependencia. Son los demás, es Facebook, es YouTube, es la tele la que me tiene que decir qué hacer y qué pensar. Y por el otro lado está esta realidad irremisible. Mis experiencias, mi vida, mis problemas son algo que me está sucediendo exclusivamente a mí y que yo tengo que resolver a través de mi asunción de las circunstancias. Y al mismo tiempo, precisamente asumir esas circunstancias me ayuda a dirimir los actos a través de los cuales puedo incidir en ellas. Entonces, hay un movimiento de fuera hacia adentro y hay un movimiento de dentro hacia afuera, que también tengo que ir diseñando, ¿no? Que yo puedo voluntariamente afectar. Entonces, esta es la relación. Entonces, por un lado está el éxtasis, como esa posibilidad de reintegrarme a la naturaleza. Por el otro lado, el propio Freud diría, está la cultura, la que me da las herramientas necesarias para mediar una relación social positiva y una reintegración con la naturaleza positiva. Pero de nuevo, a través de la conciencia de que yo sigo siendo yo, de que yo sigo siendo individuo, y que es precisamente por mi individualidad, por mi conciencia de mí, que puedo incidir de manera positiva en lo que me rodea. Excelente.
Excelente, pues bueno, vamos a cerrar, ¿no? Sí, es un gusto hablar contigo, la verdad es que es apasionante, ¿no? Yo realmente esperaría que cuando la gente nos vea por allá, ¿no? O que nos estén siguiendo puedan llegar a tener como que este seguimiento, ¿no? Porque a veces es complicado seguir una clase de 1 hora, de 50 minutos, ¿no? Sin elementos, sin calcomanía, sin nada. Ajá. Y ya Sí, filtros. normalmente no se hace. Y en realidad cuando se logra, pues es un éxtasis, ¿no? O sea, es muy satisfactorio, así que ojalá se pueda lograr, ¿no? Abraham, otra vez agradecerte, hablarles rápido de que Abraham hace una serie de diplomados de arte, de religión, de cultura en la Casa de las Diligencias, que ahorita está cerrada, pero continuamente se abren los cursos, también tiene cursos de distintos temas sobre quizás estos mismos ejes en la Facultad de Humanidades, ¿no? En la Facultad de Humanidades. Entonces estamos trabajando en Casa de las Diligencias, la serie de diplomados en Historia del Arte. Sí. Entonces vamos a reanudar clases el 20 de abril, pero también tenemos una nueva oferta, el diplomado en Arte de Vanguardia, que iniciaría a finales de mayo, si todo sale perfecto, como debe salir. Debe salir. Y segundo, ya para junio más o menos, encuentran la convocatoria para los cursos en Historia de las Religiones, Historia y Cultura, Filosofía para la Vida, de nuevo en Casa de las Diligencias, y en Humanidades sobre todo lo que llevamos son cursos sobre la Biblia y el pensamiento místico hebreo. Perfecto. Y pues bueno, yo les voy a dejar aquí su contacto de Abraham. Por supuesto voy a estar compartiendo ahí en mi Face y en el Face de la asociación y de ustedes la cuestión de la información de los cartelitos que vayamos sacando y por favor pues síganlo, ¿no? Seguimos en contacto y otra vez muchas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Así que vámonos, ahí nos vemos. Buenas noches. Porque ya nos van a cerrar. Chao. Bye. Tan, tan, tan. Mira,